Hola de nuevo. Bueno, como estaba comentando, las cositas del directo, le acabo de hacer una videollamada a David para explicarle un poquito cómo funciona, porque claro, a ver, ahí lo tenemos, David. Entonces ahora yo no has podido entrar. Entonces, tienes la invitación y abajo mano... ¡Ahí está David! Espera, que estás uniéndote. ¡Perfecto! Hola David. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy buenas. Bueno, les estaba contando, les estaba diciendo el por qué estábamos teniendo estos problemillas, pero que son cosas del directo y que no pasa absolutamente nada, que lo bueno se hace esperar, desde luego que sí. Como yo Así que digo, comenzamos de nuevo. ¿Qué te que parece? Vamos a comenzar de nuevo. como yo digo, que todos los males sean esos. Desde luego que sí, que todos los males sean esto. Se ha solucionado. Videollamada, David, le he explicado un poquito cómo se hacía otra vez y listo, no pasa nada. Ujú, Así que bueno, pues mientras se va uniendo la gente, voy contando un poquito qué es lo que estamos haciendo aquí hoy, David. ujú. Bueno, pues lo primero, gracias a todos por vuestra paciencia, por estar ahí. Y vamos a pasar un ratito hoy en conversación aquí con David Cicuende. Y él es divulgador en programas de radio y coach experto en capacidades. Entonces, bueno, y más cositas que ahora nos va a ir contando. ¿Por qué hemos querido tener esta conversación? Pues bueno, porque al final los dos nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Alcanzar la mejor, ayudar a la gente a que alcance esa mejor versión. Desde luego que nosotros lo hemos ido pasando y lo seguiremos pasando, ¿no? Porque es algo que nunca termina. Siempre se puede buscar una parte en la que mejorar. Y nos parecía muy interesante el poder compartirlo pues, con todos vosotros y todas vosotras. Así que, David, es un auténtico placer para mí compartir este ratito contigo, con todos los que se unen a nosotros esta noche. Y como les comentaba antes, para mí, si en este directo conseguimos que alguien haga un clic, haga esa parte de introspección, de empezar a mirar para adentro y de querer buscar esa parte, esa mejor versión, pues misión más que cumplida, ¿no, David? ¿Qué opinas? Cuéntanos un poquito sobre ti. Totalmente, bueno, has hablado de mí, soy coach como tú me comentabas. Me denomino experto, aunque suene un poco pretencioso, en capacidades. Por si tu comunidad no lo sabe, yo soy persona invidente, tengo una discapacidad visual. Bueno, y eso creo que me permite de hablar de capacidades en general, ¿no? Me gusta hablar de capacidades porque son todas esas cosas que podemos hacer, bueno, para crecer más, para ser felices, para quitarnos esos lastres, porque tenemos multitud de capacidades, si bien el problema que tenemos es que muchas veces no somos conscientes, ¿no? No las conocemos. Y bueno, no está mal que venga alguien, un coach, sea yo, sea quien sea, que nos enseñe pues para ver y que nos haga despertar, que nos haga ver qué distintas capacidades tenemos para, bueno, para avanzar en la vida, para crecer y, en definitiva, para, de lo que vamos a hablar hoy, para ser mejor, ¿no? Mejor persona, encontrar nuestra mejor versión. Sí que hago un paréntesis y para mi comunidad que no te conoce, pues yo te presento a ti, Ángela. Digo que les comento que eres una coach integral personal, que tienes un maravilloso programa para conocer tu potencial. Fíjate que eso nos une, porque tú hablas de potencial y yo hablo de capacidades, que a la larga es lo mismo, ¿no? Esa cantidad de herramientas que tenemos dentro de nosotros y que muchas veces no encontramos hasta que alguien, a base de preguntar, 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 nos hace ver, bueno, pues ese potencial que tenemos o esas capacidades o herramientas que tenemos. Bueno, hablamos hace una semana tú y yo, dijimos qué tal de hablar en un directo de cómo encontrar la mejor versión, lo importante que es encontrar la mejor versión, y aquí estamos para hablar de ello, ¿no? Desde luego que sí, David. Y bueno, pues como estuvimos comentando, ¿cómo podríamos definir, ¿no? Este concepto de nuestra mejor versión? A mí me gustaría que si hay alguien por aquí que quiere participar, dejar comentario, yo lo puedo ir leyendo, bien sea para mí, para David, o simplemente algo que quiera compartir con nosotros y yo lo voy leyendo para que David también lo pueda escuchar, ¿vale? Entonces, David, ¿qué dirías tú? ¿Cómo podríamos definir ese concepto de mejor versión? ¿Cómo está unido con ese sacar nuestro potencial? Pues mira, en crecimiento personal, como bien sabes, no hablamos de casualidades, sino que hablamos de causalidades. Y la gente, y tú estaréis diciendo, ¿y por dónde va a salir este ahora? Bueno, pues es que la semana pasada tú me preguntaste el tema este de si podemos hablar de encontrar nuestra mejor versión. Y curiosamente, el programa de la cadena COPE, yo donde intervengo cada madrugada del jueves al viernes, precisamente iba sobre encontrar la mejor versión, ¿no? En esta sección, Creciendo la Noche, del programa La Noche de COPE con Beatriz Pérez Otín, bueno, pues curiosamente
y precisamente la sección comenzaba cómo definir qué es nuestra mejor versión. Yo la definí en ese momento como cómo ser mejor persona con nosotros, con los demás y con el entorno, ¿no? Que muchas veces, obviamente, no somos buenas personas con nosotros, que ahí radica muchas veces los problemas que tenemos. Eso nos hace no ser buenas personas con los demás y eso hace no comportarnos bien bueno, con el entorno o las circunstancias que nos rodean y nos relacionamos fatalmente mal con esas circunstancias, ¿no? Yo creo, Ángela, a ver qué opinas tú, creo que hay tres pilares sobre los que se sustenta encontrar nuestra mejor versión, que es el ser, el dar y el hacer. Es decir, el ser de la mejor manera posible, el dar lo mejor que tenemos a los demás y a nosotros también, y el hacer las cosas de la mejor manera posible. Cuando tenemos eso metido en la cabeza, cómo somos con nosotros y con los demás, qué damos a los demás y cómo actuamos, cómo nos comportamos con nosotros y con los demás, ahí habremos dado un paso inmenso para bueno, avanzar hacia nuestra mejor versión, creo yo. Desde luego, y fíjate, David, la relación que tiene todo, ¿no? El primero, el ser. Para poder ser, tenemos que conocernos, tenemos que inspeccionar un poquito quiénes somos, qué nos gusta, qué valores tenemos. Tenemos que aprender a creer en nosotros, a comunicarnos bien, lo primero con nosotros mismos. La comunicación es muy importante para poder luego, efectivamente, como dices, poder dar, ¿no? Porque para poder dar hacia los demás, primero tenemos que estar bien con nosotros mismos. Y para ello hay una serie de trabajo interno muy importante que muy raras veces nos paramos a pensar, a mirarlo. Normalmente, cuando suele pasar eso, David, pues cuando hay algún tipo de quiebre o surge algo que nos quiebra totalmente y es un problema, entonces empezamos como a querer mirar, ¿no? Y aprender de nosotros. Entonces, me parece tan relacionado el ser con el dar, sobre todo, y luego con el hacer, por supuesto, porque una vez que ya conoces tu propósito de vida, sacas tu mejor versión, la explotas, puedes hacer muchísimas cosas para ayudar a los demás. Mm. Fíjate que al terminar la sección la semana pasada, a los oyentes de COPE les proponía unos deberes para esta semana y esos deberes eran muy sencillos, es dedicar 15 minutos al día a elegir tres relaciones que hemos tenido ese día, o con nuestra mujer o marido, o con nuestro jefe, o con nuestros padres, hijos, compañeros, tres relaciones, es decir, tres interacciones que hemos tenido con tres personas, ¿no? Distintas. Luego elegir, evaluar cómo hemos actuado con esas personas de 0 a 10, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento? Nuestro comportamiento puede haber sido de 8, puede haber sido de 5 o puede haber sido de 3, porque no estábamos en nuestro mejor momento y no nos hemos comportado bien con esa persona. No hemos dado una buena respuesta, no hemos dado todo lo que teníamos, hablando del dar, etc. El paso 3 es qué deberíamos haber hecho para habernos comportado, bueno, ya no de 10, pero sí vamos a dejarlo como mínimo en 9, ¿no? ¿Y qué reflexiones hacemos? Cuando eso lo hacemos, que eso tardamos 15 minutos cada día, al finalizar el día, mientras estamos cenando el pollo, el sándwich o la ensalada, pues seguro que lo podemos hacer con un folio en blanco y un bolígrafo, ¿no? Cuando dedicamos 15 minutos durante 5 días a estas cuestiones, bueno, pues como que vamos descubriendo, como que vamos dando cuenta de que quizás no nos comportamos con los demás como deberíamos y por supuesto con nosotros. Entonces, ahí está la clave, ¿no? En dedicarle un poquito, lo que tú decías, a conocernos, a observarnos, que no nos observamos. Y bueno, con esta tarea, pues es yo creo, un buen ejercicio para poner el foco en si nos portamos bien con los demás, si somos nuestra mejor versión o no. Fíjate, me parece súper interesante esta actividad, ¿no? Porque al final como que te obliga en cierta manera a pararte al final del día, como dices, y a pensar en esas relaciones. Entonces, ¿qué hay detrás de todo ello? Detrás de todo ello hay emociones, ¿no? Algo tan importante en nuestras vidas. Las emociones las tenemos constantemente, emociones malas y emociones buenas. Entonces, al darnos cuenta de cómo hemos interactuado con otras personas, también somos conscientes de qué emoción le hemos puesto en ese momento, ¿no? Y es tan importante escucharlas, escuchar esas emociones, qué nos quieren decir y cómo, como decías, ¿no? Cómo podemos mejorar, cómo podemos aprender. Pues igual me he relacionado con esta persona de esta manera porque yo estaba mal conmigo misma en ese momento. Incluso he podido contestarle mal, haciéndole sentir mal y no era mi intención. O sea, todo lo que se puede aprender, ¿no? Para encontrar esa mejor versión y explotar el potencial. O sea, me parece muy interesante esa actividad. Hablando de las emociones, David, ¿qué me cuentas? Que esto también lo hablamos el otro día.
Bueno, si hay una emoción relacionada con encontrar nuestra mejor versión, bueno, yo creo que hay dos. Te iba a decir una que es la felicidad y yo creo que hay otra que es el amor. Obviamente, si no nos respetamos, si no nos queremos, es decir, si no nos damos amor a nosotros mismos, es muy difícil, Ángela, estarás conmigo, en encontrar nuestra mejor versión, porque si no nos queremos, no nos respetamos, no mantenemos nuestros valores, etcétera, jolín, es imposible que actuemos bien con los demás. Por tanto, nuestra mejor versión no la vamos a encontrar ni de coña. Y también la felicidad, esa emoción tan fantástica que todo el mundo perseguimos. Bueno, pues el encontrar nuestra mejor versión yo creo que es un camino a la felicidad, porque el encontrar nuestra mejor versión, fíjate, implica transformación, implica cambio, pero fíjate qué cosa más curiosa, implica liberación. Nos liberamos de muchas cosas, de muchos lastres, de muchos apegos, dependencias, cuando encontramos nuestra mejor versión. Y todo eso nos hace empoderarnos. Bueno, pues eso nos lleva a la auténtica felicidad, no a la risa constante, no al placer constante, no a la euforia constante, pero sí a esa felicidad de la que hablamos mucho en estos espacios de crecimiento personal. Mm. Fíjate que se me ocurren varias cosas con todo lo que dices, que es muy interesante. La gran pregunta, ¿no? Que siempre te dicen, ¿y qué es la felicidad? Bueno, yo creo que cada uno tiene que ¿Qué hacerse es esa para ti? pregunta. ¿Qué ¿Qué es es para ti para la ti? felicidad, Ángela? Para mí la felicidad, acabas de decirlo, fíjate, esa parte de entre empoderarse y de libertad. O sea, para mí uno de mis valores que tengo muy, muy, muy enfocados y me he dado cuenta en los últimos años, sobre todo, es que para mí la libertad es totalmente una prioridad, es un valor. Entonces, cuando hay algo que, como digo yo, que atenta directamente contra ese valor, empiezo a no sentirme bien. Entonces, cuando empiezo a escuchar mi cuerpo y veo qué es lo que está pasando, digo, es que esto está atentando contra uno de mis principales valores, que es la libertad. Entonces, para mí, el poder no significa ser libre, no depender de absolutamente nada en la vida, porque no, o sea, cada uno también, que es para mí la libertad, sería la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, lo que cada uno sienta como su valor y sea feliz con ellos es la felicidad. O sea, Uh-huh. yo no voy a ser la persona que diga que el dinero da la felicidad, porque está claro que el dinero ayuda, pero para mí yo voy mucho más allá, ¿no? Es cómo eres tú, qué necesitas para tu día a día, qué valor. Yo indagaría mucho en qué valores son los que cada uno tenemos y por ahí está la respuesta a cuál es la felicidad para cada uno de nosotros, Uh-huh. ¿no? ¿Tú conoces la cantante y cantautora, mejor dicho, de aquí de Madrid, Conchita? Que es muy Sí. conocida. Estos Ujú. días he descubierto una canción de ella que me ha encantado. Habla de la autoestima. Y también hizo una entrevista con, ¿cómo se llama? Ángel Martín. Tiene un podcast, es un humorista que tiene un Sí, podcast que, ¿lo conoces? cada mañana, sí. Eso es, pero este tiene ese informativo de 2 minutos y medio, Sí, creo recordar, y también tiene un podcast que sí, se sí, llama sí. Si las voces, por si las voces vuelven, ¿no? Bueno, pues Sí. escuché ayer precisamente, ayer por la tarde, esta entrevista que le hizo Ángela a Conchita y estaba hablando, fíjate qué cosa más curiosa, ella tuvo un problema, lo pueden escuchar todos los que nos están oyendo en el podcast, tuvo un problema durante su carrera profesional y tenía como demasiado apego, demasiado fijación, demasiada obsesión por los haters, por la perfección, por que fuera su carrera fetén. Y hubo un clic que tuvo dio a luz y tuvo un problema, estuvo 3 días en coma, lo contaba en el podcast, y al despertar del coma, días después, por supuesto, vio que desde que despertó del coma hasta que se dio cuenta, a los 4 o 5 días, no había pensado tanto en su carrera profesional, en su música, en su arte, etcétera, y descubrió, fíjate, qué toques nos tiene que dar la vida muchas veces para descubrir, bueno, lo que es la felicidad y lo que es disfrutar de la vida. Descubrió que no se acordaba tanto de los haters, que no se acordaba tanto de los errores que había cometido en su carrera, que no se acordaba tanto y vio que lo verdaderamente importante son las cosas sencillas, el tomarte una cerveza con una amiga, el disfrutar de un paseo por la playa, por el campo, por la ciudad o por donde sea, el tomarte un café en soledad mientras escuchas la canción que más te gusta. Es decir, que muchas veces tenemos tantos apegos, tantas dependencias, tantas obsesiones, tantas autoexigencias, tantos perfeccionismos, que eso es imposible que encontremos nuestra mejor versión, porque esos son al final lastres que nos atan al suelo y que es muy difícil elevar el globo aerostático por el cielo cuando tenemos tantos lastres, ¿no? Desde luego, eso es como, bueno, dos cosas importantes. Una, como comentamos al principio, ¿cuándo te das cuenta de lo que realmente te importa y de lo que realmente te hace feliz? Pues cuando pasa algo. Por desgracia,
si estamos atentos, somos Cuando la capaces de vida te da un verlo. tortazo. Eso es. Pero cuando la vida te da un tortazo es como que ya de golpe, nunca mejor dicho, es como que ya dice, wow, fíjate, la historia de Conchita, yo no la conocía esta historia y obviamente después de 3 días en coma te van a importar los haters, pues cero, da igual, estás vivo, tienes a tu hijo y a disfrutar de los pequeños momentos, ¿no? Y lo otro que comentabas de esos lastres que vamos teniendo a lo largo de la vida, esto en coaching tú bien sabes que llamamos las chaquetas, los abrigos, ¿no? Como las capas de la cebolla, para que la gente lo entienda. Entonces, digamos que en el interior está nuestro verdadero yo, nuestro real, la persona real que somos y que queremos ser, pero a lo largo de la vida nos vamos poniendo esos abrigos, esas capas de la cebolla, que las vamos adquiriendo de todo, del entorno, de la familia, de la tradición, de la época en la que nos ha tocado vivir, de muchas cosas, ¿no? Entonces vamos sumando y no nos deja ver realmente. Y de ahí luego vienen los dolores, porque ¿por qué me duele esta situación? ¿Por qué empieza a somatizar el cuerpo? Pues es que todo esto viene de que al no conocernos realmente, no sabemos poner esa solución. Entonces muchas veces no descubrimos nuestra mejor versión porque estamos estancados. Entonces, para mí el desarrollo personal y el coaching es tan importante para poder salir de esta zanja en la que nos metemos y nos estancamos. Entonces, es muy, muy importante el empezar a mirar hacia adentro, el eliminar esas barreras, el ser consciente, ¿no? Que es el primer paso siempre de todo. Ser consciente de, o sea, una vez que eres consciente de ciertas cosas, ya sabes cómo poder solucionarlas. Pero tú, Ángela, ¿por qué crees que la vida nos tiene que dar un tortazo? Porque somos tan tontos, por no decir otra cosa, que tenemos que esperar un fallecimiento de un familiar, un accidente nuestro que hemos podido perder la vida, una enfermedad llamada cáncer. ¿Por qué tenemos que esperar a eso para empezar a espabilar y para empezar, fíjate lo que te voy a decir, a vivir? Porque lo que estamos haciendo muchas veces no es vivir, es mantener una inercia con obligaciones, follones, problemas, inmerso, navegando en esos mares de aguas negras, pero eso no es vivir. Al final vivir es quitarte, bueno, ¿qué te voy a contar a ti, no? Quitarte de tanto lastre que tenemos, parar un poquito más, saborear ese famoso presente, ese aquí y ahora. Pero ¿por qué, según tu opinión, tenemos que recibir ese tortazo en la vida para espabilar un poco? Pues mira, la acabas de decir todo, pero bueno, digo mi opinión. Mi opinión, wow, pues es que vamos tan en el piloto automático, estamos tan acostumbrados a vivir de esta manera que realmente el tortazo de la vida es lo que nos hace despertar, ¿no? Pero también es verdad que existen muchas personas, yo cada vez conozco a más gente que tiene un nivel de conciencia súper, súper alto. O sea, que no es necesario que pase algo como súper grave para darse cuenta. Pero es verdad que la vida nos va llevando al piloto automático, la inercia, como tú mismo decías, ¿no? Y creo que tiene que ver tanto, tanto con la época en la que nos ha tocado vivir, que estamos tan absorbidos con tantos estímulos externos que no nos paramos a estar 5 minutos solos. O sea, qué poquita gente se para y no tiene ruido externo, no se pone Netflix, no escucha, que yo digo que hay ratos para todo, para Netflix, para música, para hablar con personas, para todo. Pero ese momentito de parar con uno mismo y de decir, vale, como tú decías, ¿no? La actividad de por la noche con 3 personas con las que me relaciono. Pues yo le añadiría, ¿cómo me he sentido hoy? ¿Qué ha pasado a lo largo del día? ¿Ha pasado algo? ¿Ha habido algún momento estresante? ¿Ha habido algún momento feliz? Y dar gracias, o para mí el agradecimiento es súper importante, dar gracias de eso bonito que me ha pasado, de esa enseñanza que he tenido, incluso de esa parte negativa, porque también se aprende. Entonces, yo creo eso, que hay que pararme un poquito. Vamos tan en el mundo corriendo a todas partes que no nos da tiempo a mirarnos. Entonces, por eso creo que cuando pasan cosas es cuando realmente paras y te das cuenta. Porque la vida te para, te frena, te pone una piedra muy grande en el camino y wow, ¿qué pasa? Y ahí es cuando reflexionas, ¿no? Esa es mi Que, opinión, desde luego. qué tontos, y lo digo desde el cariño, qué tontos somos, ¿verdad? Tener que recibir ese tortazo de la vida para darnos cuenta, bueno, que lo importante no es un gran hotel, un gran coche, unas grandes vacaciones, una gran casa, sino que lo verdaderamente importante, lo que decía Conchita, es esa cerveza con tu amiga en el sitio que sea de pie en la calle porque no tengas hueco en el bar, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y es que eso es lo verdaderamente importante. Hablabas del agradecimiento. Yo muchas veces cuando estoy en alguna sesión con algún coachee, muchas veces le pongo una tarea y es, bueno, lo que tú acabas de decir, y es párate al final de cada día 10, 15 minutos y escribe 3 cosas o 4 o 5, pero no muchas más para no hacerlo muy extensivo, que tú hayas agradecido de ese día. Yo qué sé,
que hayas visto a un amigo o amiga que hace tiempo que no lo veías ese día, que te has venido andando del trabajo a casa y has venido escuchando una canción que flipas y que te ha encantado, que en el coche, vale, ha habido un atasco, pero te has puesto tu lista de canciones y lo has flipado también. No sé, ¿qué Claro, cantidad de 3, 4, 5 cosas has vivido y agradeces? Porque cuando hacemos eso, le damos un giro al cerebro, porque nuestro cerebro no está preocupado en nuestra felicidad, está preocupado en nuestra supervivencia. Por tanto, está buscando amenazas, ahorrando energías, para que vayas al gimnasio, para que vas a aprender inglés. Bueno, el cerebro está preocupado en eso, ¿no? ¿Qué tal si nos preocupamos nosotros más en nuestra felicidad? Agradeciendo, que es uno, bueno, yo creo, uno de los caminos de la felicidad, ¿no? Y la gente que ha empezado a hacerlo, al poco tiempo, a la semana, a las 2 semanas, me dice, David, lo estoy haciendo y ¿sabes cómo que los días los percibo de otra manera? Claro, porque estamos girando el cerebro hacia lo positivo, claro. no tanto a lo negativo, que es hacia donde se centra el jodido cerebro. Porque estás siendo consciente durante el día de, fíjate, me acaba de pasar esto tengo que agradecerlo. Yo también hago esa actividad, segundo también a mis clientes, ¿no? Y te voy a sumar un puntito por si a alguien le sirve. El agradecer pues, esas 3, 4 cositas diarias, meterlas en un bote, en diferentes papeles, porque luego tenemos días malos, días Sí. de desmotivación, de frustración. Ujú. Esos días en los que te sientas de esa manera, abre el bote y saca un puñado de papeles y empieza a leer las cosas bonitas y buenas que te han pasado otros días. No pasa nada, este día pasará y vendrán otra vez cosas buenas. Es una práctica que, como tú bien dices, jo, pues es que me lo ha mandado el coach, ya, pero resulta que en cuanto al cerebro le empiezas a hacer esa jugada, cambia completamente, porque Ujú. estás permitiéndote estar por y para ti. Y eso es Ujú. lo más importante, permitirte estar poquito contigo. El otro día en el programa me acuerdo que comenté que muchas veces, ¿cuántas veces estamos duchándonos en la ducha con el jefe en la cabeza? Estamos en el cine con el proveedor en la cabeza, estamos cenando con nuestra mujer o marido y estamos con un cliente en nuestra cabeza. Y es que al final ni vivimos, ni saboreamos, ni tenemos conciencia, ni estamos con presencia plena. Y es que eso es lo que te hace vibrar. Cuando tú estás en cualquier situación, sea en el campo con un chorizo y una cerveza, o sea en el mejor restaurante de España, me da igual. Sí, Pero cada cuando uno tú lo que lo eres, disfrute, desde luego, claro, eso es, cada uno tiene que buscar su parte de disfrute. cuando tú eres Sí, consciente y lo disfrutas, ahí encuentras la felicidad. Pero claro, tienes que estar presente, tienes que estar consciente, que muchas veces no lo estamos. wow, fíjate David, de la mejor versión, hablar de la felicidad, que va totalmente relacionado, y todo lo que acabamos de decir, esos pequeños tips, ¿no? Esos pequeños consejitos de que cada uno descubra qué es la felicidad, ¿no? Para cada uno de nosotros y nosotras. Entonces va totalmente relacionado. Ujú. ¿Qué tipo de personas dirías, David, que son estas que quieren buscar esa mejor versión? Yo creo que todas, yo el primero, porque imagínate que hubiera encontrado mi mejor versión. Yo tengo la teoría de que en la vida todo es mejorable. Aunque haya encontrado mi mejor versión, esa versión que he alcanzado también es mejorable. Entonces yo creo que tenemos que tender a siempre estar mejorando con nuestra mejor versión. En términos generales, yo creo que las personas que tienen puesto el foco fuera de ellas. Esas personas que están constantemente con el famoso Instagram. Fíjate por dónde estamos tú y yo hablando ahora mismo, por Instagram, ¿no? Pero claro, las redes sociales podemos dar un mal uso y un buen uso. Internet le podemos dar un mal uso y un buen uso. El coche, el dinero, el móvil, todo está en cómo lo usemos nosotros, ¿no? Pero muchas veces perdemos tiempo con el dedito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Estamos pasando página, página, página y ni nos estamos dando cuenta de lo que estamos viendo. Porque estamos, Y bueno, pasa el tiempo, David, que igual has perdido una hora de tu vida haciendo eso. Yo la primera, ¿eh? Tengo que decirlo que también tengo que pararme y ser consciente de, Ángel, estás perdiendo el tiempo. O sea, ¿qué haces haciendo esto? Pues estar haciendo otra cosa. que estás ocupando el tiempo, pero no te está llenando muchas veces. O sea que en general yo Exacto. creo que esas personas que tienen puesto el foco de ello, de ellas, que hay muchas, ¿eh? Porque hay muchas personas que, bueno, que están con Instagram, pero hay otras personas que están juzgando, etiquetando y valorando constantemente. Y hay otras personas que están exigiendo a los demás cómo debería ser. Y otras personas que están con un afán de control para que todas las circunstancias y ámbitos de su vida sean como ellos quieran. Bueno, pues esas personas obviamente están o estamos obligados a encontrar nuestra mejor versión. Y luego, si bajamos un poquito más al mundo de las emociones, pues ¿qué te voy a contar de los que tienen miedo al fracaso, a transformarse, a equivocarse, a triunfar?
cuánto no deben mejorar estas personas su mejor versión, ¿no? Encontrar su mejor versión. O las personas que viven con culpa, que yo estoy contigo porque me siento culpable para que no estés sola, por ponerte un ejemplo. O las personas que están con resentimiento, con rencor, con ira, con rabia. No digamos de las personas que tienen ego, de que son, como yo digo, el aceite que siempre quieren quedar por encima, ¿no? Y las personas, por ponerte otro ejemplo, que sí, ¿vale? Que quieren, que aman a otras personas, pero no saben esterilizar, no saben dar amor y lo que es peor, no saben recibir amor. Bueno, hay tanta casuística por la que debemos encontrar nuestra mejor versión que lo flipas, ¿no? Por lo tanto, yo lo que siempre llego a conclusión es lo que has dicho al principio. Has puesto un montón de ejemplos que está muy bien porque así la gente se puede sentir identificada, ¿no? Y darse cuenta de. Pero yo creo que al final todo el mundo, como has dicho, hasta el que mejor se sienta en ese momento, siempre se puede mejorar. A mí me hace gracia, ¿no? Mis amigos cuando me dicen, claro, pero tú si eres coach ya no necesitas terapia, y yo digo, hombre, que los coaches no somos caballito blanco, me gusta decir eso, no soy caballito blanco, por supuesto que tengo también mi psicóloga, por supuesto que de vez en cuando hago una sesión de coaching, por supuesto que hace poco hice una sesión bueno, con una psicóloga que es una pasada bueno, de MDR, que es una pasada también. O sea, hay muchas técnicas, es que es buscar cada uno lo que nos puede seguir ayudando, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo somos para encontrar nuestra mejor versión y, claro, descubrir ese potencial y explotarlo. Yo hace 5 años no me imaginaba que iba a estar aquí. Yo era comercial de exportación, siempre he trabajado con personas, siempre me ha gustado. Pero cuando yo dije, yo tengo un potencial para esto, a mí me gusta ayudar a las personas, ¿qué es lo que puedo hacer? Y claro, luego hay que bajarlo a tierra, que es lo que digo muchas veces. Hay que ser realista, ¿no? No es yo quiero hacer esto y mañana lo hago. Vale, no nos podemos comer la manzana de un solo bocado. Tenemos que ver cuáles son los pasos para dar lo que yo quiero llegar a conseguir. Entonces, tengo este potencial y quiero hacer esto, ¿qué necesito en el camino? ¿Vale? Entonces hay como que ser muy realistas y, ¿por qué no? Pedir ayuda, por supuesto que sí. No hay ningún problema para eso. Indudablemente, aunque seas psicólogo, aunque seas coach. Obviamente, si eres coach, si eres psicólogo y todos los días estás leyendo, buscando en internet, indagando, curioseando, viendo vídeos, no sé qué, todo eso te ayuda muchísimo, por supuesto, a tenerlo interiorizado. Pero claro, la vida, yo siempre digo que la vida es maravillosa y que la vida es muy sencilla, pero hay veces que te dan golpes y que no sabes gestionarlos y que quizás sabes gestionarlos, pero te ha tirado al suelo y eres tú el que te tienes que levantar o incluso pedir ayuda. Pero lo que sí está claro, Ángela, estarás de acuerdo conmigo, en que si todos los días tienes cierta relación con el tema del crecimiento personal, con, bueno, escribiendo artículos, leyendo, escuchando podcasts o viendo vídeos, todo eso ayuda muchísimo, muchísimo a, bueno, a ser consciente de lo que estamos hablando. Por tanto, yo creo que otra tarea, los seguidores se van a cansar de tanta tarea que le vamos a poner. Otra tarea es que, si no todos los días, sí todas las semanas dediquen algún tiempo o a leer un libro sobre el crecimiento personal o algún vídeo en YouTube, que hay muchísimos. O yo qué sé, o a escribir sus sensaciones, como tú decías, como tú decías, cómo se me ha dado el día, qué emociones he tenido, cómo me he sentido. Dedicarle, no sé, 5, 10, 15 minutos al día o a la semana. Y eso te hace mucho ser consciente de que, jolín, se puede vivir mucho y se puede vivir mejor. Desde luego que sí, David. Pues bueno, llevamos como una media horita. ¿Qué te parece si damos como 3 tips entre los dos para que la gente dice, bueno, esto suena todo muy bien, pero entonces, ¿por dónde puedo empezar? Pero ahora Si que soy una persona que ahora mismo no tengo conciencia de cómo empezar, no sé cómo hacerlo, pero hay algo en mí dentro que quiero cambiar porque lo siento, porque hay algo que quiero mejorar, ¿qué puedo hacer para empezar? ¿Qué empieza, dirías que es el primer paso? empieza con el tip primero, yo sigo en el segundo. Bueno, pues yo como siempre digo, hay que ser consciente, ¿no? Entonces, ese primer paso ha podido haber gente que le ha dado hoy, escuchándonos a nosotros, escuchando a cualquier otro tipo, que hay millones de especialistas haciendo directos súper, súper interesantes. Como bien decías, viendo un documental, escuchando un podcast. O sea, ser consciente. O sea, para mí, pararse a preguntar todos los días lo que decíamos. Ese primer ejercicio podía ser muy bueno. ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué emoción he tenido ante esta situación? O sea, pararnos a ser conscientes de las cosas que nos pasan, para ver si realmente estamos alcanzando esa felicidad, que como bien decíamos, para cada uno es una cosa distinta, o si hay algo que está atacando contra esa felicidad. No consigo del todo ser feliz. No, el otro día tenía una clienta que me decía, Ángela, es que me voy a trabajar y antes iba cantando en el coche.
y ahora no voy cantando, no sé qué me pasa. Vale, vamos a estar despiertos ante estas señales que nos mandamos continuamente. Yo Ujú, diría que el primer paso, vamos a ser conscientes, vamos a mirarnos un poquito, vamos a ujú, darnos cuenta de qué pasa durante el día. ujú. Vale, yo voy a dar otro. Conforme te estoy escuchando, se me ha ocurrido uno que creo es bueno y que es un tema que trataré esta semana en la COPE, en la madrugada del jueves al viernes, y es la libertad. El segundo tip que yo daría es que nos tenemos que sentir más libres. Y ahora la gente estará pensando, pero yo no soy libre porque yo, claro, me debo y tengo a un trabajo, tengo la responsabilidad de un trabajo o de una profesión si soy autónomo. Tengo una hipoteca, tengo responsabilidades y obligaciones familiares con mi pareja, con mi hijo, con mis padres que son dependientes, etcétera. Pero yo no me refiero a esa libertad. Me refiero a la libertad emocional. Me refiero a esas ataduras emocionales que tenemos, que muchas veces nos autoimponemos nosotros, y tenemos que intentar sentirnos más libres, porque nosotros, amiga Ángela, tenemos la libertad de elegir la actitud que más nos convenga frente a una circunstancia. También tenemos la libertad de pensamiento, es decir, ante un estímulo que estamos viendo, una situación, una conversación de alguien, tenemos la libertad de pensar o de interpretarla de una manera u otra. Tenemos la libertad de cómo queremos vivir nuestra vida, en qué modo queremos vivir nuestra vida, en modo cabreado siempre, en modo ofuscado, en modo triste, en modo miedo, en modo alegría, en modo positivo. Esa es una libertad que tenemos, ¿no? También tenemos la libertad de decidir si queremos crecer, avanzar en la vida en el ámbito personal, si queremos desarrollarnos. Bueno, pues esta cantidad de libertades que tenemos y que muchas veces ni somos conscientes, como tú decías, ni nos las tomamos, esas libertades, yo creo que una vez que empezamos a averiguar que tenemos esa cantidad de libertades, pues yo creo que habremos dado también un paso muy importante para encontrar nuestra mejor versión. Eso es. Fíjate, dice por aquí Vivi Ruiz Larino, libertad emocional, qué importante. Si te das cuenta, al final todo nos lleva al primer paso, ¿no? El conciencia. Cuando eres consciente de todas estas libertades, estás en el segundo paso. Por eso es tan importante el empezar a ser consciente, el empezar a escucharnos un poquito. Ujú. Bueno, como tercer tip, yo diría, pues en el tercero, después de todo lo que has hablado, todas las libertades y de ser conscientes, yo diría darle importancia a las emociones. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que es el rey del crecimiento personal. Totalmente. Y aquí voy a decir algo que el otro día lo compartía con unas chicas, que tuve una sesión con una nutricionista y tenía a todo su equipo haciéndoles una pequeña formación y hablábamos, claro, de las emociones. Entonces, está muy bien escucharlas y está muy bien entender qué es lo que nos quieren decir, pero no darle más importancia de la que se merecen, ¿vale? Entonces, pararse a ver qué nos quieren decir, agradecer muy bien la emoción de lo que sea, buena, mala, frustración, miedo, pero también puede ser alegría, puede ser rabia. O sea, pararlo a tiempo, no dejar que sea algo que nos invada, que nos fastidie el día. Entonces, estar presente en las emociones que sentimos y a partir de ahí aprenderemos un montón sobre nosotros mismos. Es que de esto de las emociones podemos hablar, hacer Horas, un directo cada día. la verdad que sí. Yo es uno de los temas que toco en la formación que hago, es que solo hay un módulo especial para emociones porque es que Claro, es un claro. tema muy, muy importante. Ujú. Y qué mal la gestionamos y qué poco, pero no porque seamos torpes, sino porque nunca nadie nos ha enseñado esta cuestión tan fundamental en nuestra vida. Si esto nos lo hubieran enseñado en el colegio cuando teníamos 6 8 10 años, bueno, ahora nos iría muchísimo mejor. Obviamente tendríamos problemas porque la vida no es rosa, pero los sabríamos gestionar mucho mejor de lo que los gestionamos. Eso es. Mm. Pues yo creo que con nuestros tres tips, David, no sé si quieres aportar alguna cosita más. Ya llevamos como, bueno, con el problemilla del principio, pues unos 35 minutos llevaremos. Bueno, Mira, nos dice Vivi, trabajar aceptación y el amor propio. uy, la Claro, es que si aceptación. empezamos, Vivi, empezaríamos a decir tantas cosas que hay que empezar como los tres tips pequeñitos para que la gente empiece a indagar, ¿no? Es lo que me pasa cuando estoy preparando cada semana el programa de radio de Creciendo en la Noche. Claro, sintetizar en el tiempo que tengo o sacar 5 preguntas, digo, jolín, es que de cada pregunta que pongo, es que de cada pregunta se puede hacer un libro. Entonces, sintetizar es tan complicado, por eso es importante quedarte con 3, 4, 5 claves, tips o ideas para, bueno, para empezar a moverte la máquina. Tenemos que tener en cuenta, yo, fíjate, este es el cuarto tip que yo daría, ya que has dado tú dos, voy a dar yo un cuarto. Venga. Se me está yendo la idea, se me ha ido la idea.
Ah, se fue. Bueno, Se fue, pues volverá. nada, ya vendrá, ya vendrá. Iba a decir un Eso truco será porque igual 4 eran demasiadas. y se tiene que quedar en 3. Exacto. Pues nada, se me fue la idea, ya vendrá, no te preocupes. Mira, de todas formas, como hemos estado comentando, David, para todas estas personas que se queden todavía con esa intriga de saber más, de conocer más, de preguntarnos por dónde pueden empezar, por dónde seguir, hemos estado comentando nosotros y le vamos a decir a nuestras comunidades respectivas. Entonces, hemos pensado que a todos los que estáis aquí en el directo viéndonos y escuchándonos, y que vengan de la comunidad de uno y del otro, es decir, de la comunidad de David, que se pongan en contacto conmigo y de mi comunidad que se pongan en contacto con David, vamos a regalar la primera sesión, que son unos 30 minutos, durante 2 días, 48 horas tenéis, donde estudiaremos el caso específico para poder dar una solución adaptada y personalizada, ¿vale? Entonces, para poder encontrar ese potencial, descubrirlo, cultivarlo y así alcanzar esa mejor versión. Bueno, ¿Qué te parece, David? me parece perfecto, por supuesto me sumo a la propuesta de esas 48 horas y bueno, todas las personas que tengan ese interés en encontrar su mejor versión, en encontrar ya no la felicidad como un destino, sino como un camino, el camino ese de la felicidad a la que llegamos a través del agradecimiento, el amor, etcétera. Todas esas personas involucradas, interesadas en su bienestar, en su mejor versión, etcétera, pues que contacte con nosotros, que seguro que será un placer, bueno, intentar ayudarles a descubrir cuál es su potencial o cuáles son sus capacidades. Desde luego que sí. Pues David, yo por mi parte nada más que añadir. No sé si he ido mirando los comentarios, pero bueno, mandan corazoncitos y comentan alguna cosita, pero preguntas como tal no he visto. Si hay alguien que hace una pregunta, por supuesto que o bien lo hace ahora mismo y las podemos leer y solucionar, o intentarlo, o si no, ya que se pongan en contacto con nosotros. Uh -huh. Así que por mi parte, no sé si quieres añadir alguna cosita para terminar. Nada, Ángela, que ha sido un verdadero y un auténtico placer hablar de estos temas, sabes que nos encantan y son momentos blancos, como yo digo, que parece que por decirlo nosotros estamos ayudando a los demás, pero también que sepan los demás que por hablarlo, exteriorizarlo, también nos ayuda a nosotros a interiorizarlo más y a tenerlo más presente. Y bueno, que hasta la próxima que seguro que tendremos para hablar de otros temas. Bueno, por aquí te dan las gracias, Vivi Ruiz Larino, gracias, gracias, gracias. Ha sido auténtico Muy placer, la bien. verdad que compartir estos ratitos y poder ayudar a las personas al final es nuestra vocación y es nuestra misión en este mundo. Así que súper, súper agradecidos de haber estado este ratito aquí. Que sepáis que el directo quedará grabado y lo podéis ver siempre que deseéis. Así que David, muchísimas gracias. Por aquí Silvia, un placer. Gracias, gracias a todos. Y cualquier cosita, pues seguro que hacemos algún directo más. Seguro que sí, estamos en contacto. Ha sido un placer, Ángela. Igualmente. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.